Bueno, buenas noches. Aquí estamos ya conectados en nuestro video live, nuestro servicio online. Dios les bendiga a todos. Espero que vayan conectándose y me hagan saber lo que se están conectando viernes 1 de mayo de este año 2020. Gracias a Dios por esta semana, por este día. Estamos ya conectados. Hola Marcia, mi querida Ramona. Bendiciones, amados míos. Espero que se vayan conectando otros hermanos más. Si alguien puede compartir la transmisión, pues mejor todavía. Vamos a tener un tiempo precioso hoy, como siempre, como todos los servicios que tenemos, los miércoles con el hermano Daniel, los estudios bíblicos, los viernes con esta servidora, los domingos con el resto de nuestra iglesia y hermanos que participan durante el servicio. Vamos a tener un tiempo hermoso hoy, como siempre, reflexionando de una manera práctica en la palabra de Dios. Vamos a leer una parte, no solamente una porción, sino varias pequeñas porciones que tienen que ver con el mismo tema. Y sé que les va a gustar, sé que se van a sentir motivados, sé que van a poder reflexionar, no solamente los que ya conocen el pasaje bíblico y conocen de Biblia, sino aquellos que están comenzando en los caminos del Señor. Les pido que los que están conectados, por favor, me dejen saber que están conectados ahí voy a ver si desde mi teléfono puedo ir teniendo voy sabiendo más o menos, voy viendo aquí también la transmisión, porque, Nareli, Dios te bendiga, amada, ya eres parte de nosotros, ya estás con nosotros pues siempre, gloria a Dios. Bienvenida. Ya creo, pueden tener a mano sus Biblias, algo donde anotar, algo con que anotar. También, bueno, yo tengo mi poco de agua aquí, ya me tomé un chocolate bien calientico porque hoy ha hecho frío aquí. Y, y pues nada, aquí estoy viéndolo ya aquí estoy viendo desde mi teléfono. Voy a bajarle el volumen. Pues siempre, gloria a Dios. Bienvenida. Ya creo, pueden tener a mano sus Biblias. Ya, perfecto. Bienvenida, altar del cielo. Bienvenido, mis amados. Vamos si alguien le avisa Valle de Bendición, que son las 8:30 ya, por favor, para que se vayan conectando. Deja ver si puedo compartir esto. Voy a compartir el link con amigos. Ajá. Y así ya podemos comenzar. La verdad que al principio es un poquito pesado porque tenemos que esperar un poquito a que las personas se conecten. Veo que ya hay 5 conectados. Es solo para no empezar y que los que no se han incorporado pues no sepan qué porción se leyó. ¿Entienden? Es para esperar un poquito a que se conecten algunos más. Vamos a esperar un poquitín. Bueno, hoy ha sido un día interesante, la verdad. Hoy he tenido mucho movimiento y ha sido bueno. Ha sido bueno porque en medio de la cuarentena y del estar como encerrado, el ocio también se apodera de uno y no es bueno. Ya tenemos conectado a Raúl, a Bianci, Dios les bendiga. Raúl, Bianci, vamos a leer Adelaidita desde Canadá. Vamos a leer las promesas para cada uno de ustedes al final. Mi primita Adelaidita, mi hermana, aquí están, gracias a Dios, conectándose. Lili, mi querida sobrina, y asumo que Andy también. Bueno, Lidia, si puedes compartir un momentico en el WhatsApp de Valle de Bendición, que ya comenzamos, por favor, mi amor. Vamos
hacer esto. Hoy ha hecho aquí un poquito de frío, o sea, nos ha ido un poquito el sol, pero bueno, aquí estamos. Vamos a ver este formato. Luisito, mi dominicano querido, bienvenido, bienvenido. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar y vamos a hojear un poquito el libro de Lucas, el Evangelio según Lucas. Es por eso que es bueno que tengan la Biblia delante, porque vamos a movernos del capítulo 9 al 17 y del 17 vamos a movernos al 24, del 8 al 19, ¿ok? Pero vamos a comenzar leyendo una pequeña porción que se encuentra en Lucas 8, y alguien que lo escriba en los comentarios si puede, Lucas capítulo 8 del 1 al 3, porque a veces hay pasajes en la Biblia que los leemos, pero como que le pasamos por arriba y no tenemos en cuenta exactamente, o sea, no podemos recordar después exactamente qué dice. No es como decir que dice Juan 3:16, por ejemplo, el Salmo 51, el Salmo 23, todo el mundo lo sabe, pero hay versículos que los leemos y no nos percatamos exactamente, después nos recordamos bien lo que dice. Lucas capítulo 8, del 1, del 1 al 3, dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, leemos. Dice: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Amén. Vamos a hacer una oración antes de comenzar, y vamos a comenzar con precisamente con esta pequeña porción para movernos luego a la siguiente. Padre, te damos gracias en esta noche maravillosa, en esta tarde para otros de mis hermanos en otros lugares del mundo. Te agradecemos, Dios, porque en medio del caos y en medio de todas las circunstancias difíciles, Señor, tú tienes el control y tú te mueves en medio nuestro, y tú con tu soberanía y tu paz nos inundas, oh Dios amado. Gracias por este tiempo que vamos a tener de estudio de tu palabra. Gracias por la revelación del Espíritu Santo a nuestros corazones. Gracias porque un día abrimos nuestro corazón a ti, Señor. Ayúdanos a llevarles a otros, Dios, el mensaje de salvación, así como tú nos comisionaste, Señor, y tú dijiste: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Amén. Eso haremos, Señor, y eso estamos haciendo. Gracias en esta noche. Bendigo a todos los que están conectados, a los que se conectarán, Señor, y a los que verán incluso este video más adelante. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, oramos. Gloria a Dios. Bueno, si se dan cuenta, leyendo esta pequeña porción que hemos leído, nos damos cuenta que Jesús iba con sus discípulos haciendo lo que acostumbraba a hacer, iba predicando. Dice aquí claramente que él iba de ciudad y en ciudad, de aldea en aldea, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y que los 12 discípulos iban con él. La parte en la cual quiero que se enfoquen es esta: y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas le servían de sus bienes. Más adelante nos vamos a leer el capítulo 17. Aquí lo tengo, 17 del 1 al 10, y es uno de mis pasajes favoritos. Lucas 17, y sé que ustedes lo conocen. Dice así, Lucas 17.
¿Lo tengo aquí, sí o no? Por favor, vamos a ver. Ajá, dice, miren, escuchen este pasaje, Lucas 17 del 11 en adelante, 10 leprosos son limpiados. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias, y este era samaritano. Respondió Jesús, dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Ya hemos hablado de María Magdalena, ya hemos hablado de Juana, hemos hablado de Susana y de muchas mujeres, y ahora estamos hablando de 10 leprosos. Y si vamos al capítulo 19 del mismo libro de Lucas, 19, del 1 al 10, escuchen. Dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo adelante subió a un árbol sicómoro para verlo porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y les recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar como un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y habiendo leído estos tres diferentes pasajes y habiendo hablado de diferentes personajes, ustedes tal vez piensen, bueno, y es que vamos a hablar de sanidad divina hoy, porque vimos que los leprosos fueron sanados, vimos que María, la cual también se conocía como Magdalena, de ella fueron sacados 7 demonios y otras de las mujeres que estaban allí recibieron sanidad, porque claramente eso dice la palabra. Mas no vamos a hablar hoy de la sanidad divina. Sabiendo y creyendo nosotros como iglesia que los dones no han pasado y creemos que todavía Dios sana y creemos que todavía Dios liberta y creemos que todas las operaciones del Espíritu Santo están vigentes en la iglesia en el día de hoy, sea la profecía, sea la palabra de conocimiento, etcétera, y no vamos a adentrarnos en ese tema. De lo que quiero compartirles hoy es precisamente de las maneras diferentes en que nosotros nos acercamos a Jesús y de las maneras diversas en que Jesús se acerca a nosotros. Y yo creo que si esto fuera un foro abierto y esto fuera un lugar donde nosotros pudiéramos, por ejemplo, la sala de mi casa, donde normalmente hacemos los estudios los viernes y los hermanos vienen, y tenemos la posibilidad en un grupo más pequeño de leer la palabra y de compartirla, pero no solamente eso, sino que podemos debatir y hacer preguntas. Si eso fuera así, cada uno de nosotros podría dar su propio testimonio y cada uno de nosotros podría explicar de qué manera se encontró con el Señor o de qué manera el Señor lo encontró, como usted lo quiera decir. Yo prefiero decir que el Señor me encontró. Yo prefiero decir que Él y yo tuvimos un encuentro, pero que Él me buscó. Amén. Entonces, basándonos en eso,
tenemos tan diversas personas. Juana, por ejemplo, es una mujer, no solamente se habla de ella en ese capítulo de Lucas, sino que más adelante en Lucas 24, cuando las mujeres van al sepulcro, después que Jesús es crucificado y es puesto en la tumba, ella es una de las que estaban allí cuando el Señor ya había resucitado. Lo que quiero decirles con esto, era la mujer de un hombre del ejército de Herodes, o sea, era la esposa de un romano. Entonces, cuando tú analizas el trasfondo de las personas, no había diferencia, no existía diferencia cuando Jesús se detenía para hablar con alguien, no importaba si era samaritana, no importaba si era romana, no importaba si era griega, no importaba de dónde, de qué parte del mundo fuera, simplemente él se detenía. Luego, cuando pasamos al tema de los leprosos, yo creo que muchos conocen, y si no lo conocen, se los digo. Hoy, en esa época, ser leproso era una maldición. Y los leprosos eran echados de las ciudades y eran obligados a vivir en las afueras, en las cuevas, hasta que morían y se caían sus pedazos. Eran obligados a llevar una campana para cuando ellos caminaban, la campana sonara y la gente pudiera saber que había un leproso y se apartaran. Entonces, ser leproso era una maldición. Entonces, ¿cómo así que Jesús llegó a esa ciudad y ellos sabían, de alguna manera habían escuchado las cosas que Jesús hacía, pero sobre todas las cosas habían escuchado sobre el carácter de Jesús? Si no, ellos no hubieran siquiera levantado su voz para pedirle ayuda. Y ellos dicen que desde lejos gritaron: Maestro, Maestro, sánanos, ten misericordia de nosotros. Y 10 de ellos, sin el Señor siquiera tocarlo, les dijo: vayan donde están los sacerdotes y preséntense delante de ellos. Y en el camino fueron sanados y fueron limpiados. Lo interesante de esto es que de los 10 que fueron sanados, solamente uno regresó hasta donde estaba Jesús para agradecerle. Y yo estoy completamente segura que este uno que regresó continuó sirviéndole al Señor fielmente. Entonces, muchas de las veces que nos acercamos al Señor, muchas de las ocasiones en que nos acercamos a Él ya ha hecho algo por nosotros. Él ya nos ha sanado. Él ya ha comenzado en nosotros a hacer una transformación. Él no le ha importado la condición en que nosotros estamos, en la condición en que nos encontró. Nunca le importó y no le importa todavía hoy. Todavía hoy a Él no le interesa cuán enfermo tú estás. Y no hablo solamente de tener una lepra, sino que hablo de cuán enfermo espiritualmente tú estás, cuán pecador eres, cuán sucia es tu vida, cuán difícil es tu carácter, cuán complicada es la situación en la que tú te encuentras, de la cual tú piensas que no puedes salir. Y luego vamos al personaje archiconocido, personaje que es Saqueo. Y Saqueo tenía una mala reputación, amados. Saqueo era un publicano, era jefe de los publicanos, o sea, era jefe de los recaudadores de impuestos. Y yo creo que todavía hoy los recaudadores de impuestos o los que se dedican a cobrar algo, y hablo específicamente de nuestra nación, tienen mala reputación. Saqueo se había enriquecido a costa de la necesidad de los demás, de sus propios coterráneos, de la gente, de su propia gente. Entonces, era mal visto, tenía una mala reputación, no era alguien con el que no entraba en el panorama, no entraba como que Jesús podía acercarse a un hombre como Saqueo. Mas Saqueo tenía curiosidad. Si él ya no hubiera escuchado, si él ya no hubiera al menos oído alguna vez o alguien le hubiese hablado
de lo que Jesús era capaz de hacer, su curiosidad no hubiera sido tal. Se dice que Zaqueo era de baja estatura, la Biblia lo dice, que era bajito, y como era bajito y la multitud que seguía a Jesús era tanta y era tan grande, y las personas que lo seguían pues eran más altos en estatura que él no podía estar entre la multitud. Y él dijo, yo voy a encaramarme en un árbol y desde ese árbol yo lo voy a ver. Yo lo que quiero es verlo. Y esa es otra de las maneras en que nosotros nos podemos acercar a Jesús. Hay gente que últimamente hemos podido, gracias a la cuarentena, hemos podido hablar y hablar mucho y hablar todos los días. Y hay personas que me dicen, yo quiero acercarme al Señor, yo quiero aprender, yo quiero saber de la Biblia. Yo quisiera que me dieran una palabra que traiga consuelo a mi corazón, pero que además yo pueda lidiar con la situación con la que estoy viviendo ahora mismo a través de la palabra de Dios. Y le doy gracias a Dios porque he podido ser canal para darles a los que están en desesperación una palabra oportuna, una palabra de refrigerio, una palabra que traiga confort a las personas. Entonces, ¿qué podemos decir a esto? Hay muchas formas en las que el Señor se acerca a nosotros y hay muchas formas en las que nosotros nos acercamos al Señor. Muchas veces hay curiosidad en nuestro corazón, hay necesidad en nuestro corazón, pero somos duros, pero nos resistimos. En el caso de Zaqueo dice que se subió al árbol y a mí la parte que más me gusta de todo lo que está narrando es que dice eh, que Jesús se detuvo. Fíjense, él iba caminando entre la multitud, él iba andando y andando entre todas las personas que iban en aquella gran multitud siguiéndole, mas él se detuvo y vio a aquel hombre pequeño, pecador y desagradable encaramado en un árbol. Y dice la palabra de Dios que Jesús se detuvo, pero no solamente se detuvo, sino que él tomó la iniciativa y comenzó la conversación. Y no hubo necesidad de tanta palabrería, ni le preguntó, ¿y quién eres tú, Zaqueo? Porque ya él lo sabía. Y tampoco quiso, no le importó lo que la gente iba a pensar. No, él se detuvo, habló con Zaqueo y no le importó lo que los demás iban a decir. De hecho, muchas cosas dijeron. Dice aquí, cuando el versículo 19, capítulo 19, versículo 5, cuando Jesús llegó a aquel lugar mirando hacia arriba, lo vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Nosotros a veces ponemos nosotros mismos creyendo que quizás podemos llegar siquiera a la suela de los zapatos de Jesús. Nosotros mismos ponemos límite y decimos, esa persona no va a cambiar, por lo tanto yo no le voy a hablar. Esa persona es tan pecadora que yo ni siquiera puedo acercarme a él o a ella. Esa persona no merece perdón, esa persona no es válida. Y nosotros somos somos los que creamos un preconcepto, nosotros somos los que definimos a alguien y decidimos si le llevamos o no la palabra, y decidimos si tiene perdón o no tiene perdón, y decidimos si tiene salvación o no. Y muchas veces en el camino de nuestra vida cristiana nos encontramos en esas situaciones en que decimos, bueno, yo no voy a predicarle a esa persona, yo no voy a malgastar mi tiempo con esta persona que nunca va a cambiar. Pero a Jesús pensaba completamente diferente. Su pensamiento, su manera de vernos es completamente diferente a como nosotros nos vemos los unos a los otros. Y dice la palabra de Dios que él se detuvo y lo miró y le dijo, sin tanto protocolo, ven, apúrate, pero además hazlo rápido, porque hoy yo voy a entrar a tu casa y voy a quedarme en tu casa. Voy a compartir contigo tu comida y voy a entrar y voy a cenar contigo. Y dice más adelante,
El versículo. Entonces él descendió a prisa y lo recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban. ¿De qué les había dicho? Que la gente iba a criticar, que las personas iban a hablar, iban a decir, ¿y qué hace Jesús con este pecador, con este sucio ladrón? Dice, al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces, Zaqueo, hermano, hay una cosa linda y especial que pasa cuando Jesús se detiene, te mira y te llama. Hay algo que tiene que suceder. Y esto tiene varios pasos. Y en la vida de Zaqueo lo podemos ver cada uno de ellos. Lo primero que sucede y que yo he visto en amigos míos que sucede, lo primero que sucede es que hay curiosidad. Zaqueo tenía curiosidad por saber, por ver a Jesús. En segundo lugar, sucede algo cuando tú estás curioso, cuando tú quieres saber de Jesús, Jesús se detiene y te presta atención. Eso no va a fallar. Él siempre, siempre se va a detener y te va a prestar atención. Y después viene algo que es sumamente importante y que se llama, o que nosotros hacemos llamar conversión. Automáticamente que sucede esta conversación y que Jesús entra a la casa de Zaqueo. Y cuando decimos a la casa de Zaqueo, decimos a la vida de Zaqueo, decimos al corazón de Zaqueo, decimos a su alma y a su espíritu. Cuando esto sucede, miren lo que dice el versículo 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, le dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. En otra palabra, él dijo, yo le he robado a tanta gente, pero yo quiero restituir. Yo estoy arrepentido. Yo quiero que las cosas cambien. Yo quiero que todo el mal y el daño que hice sea borrado. Yo al que le robé, yo voy a destinar la mitad de mi bienes a devolverle a la gente lo que les robé. Yo voy a devolverle a la gente a la cual le robé 4 veces lo que yo tomé de ellos. Y esto no es otra cosa que arrepentimiento y restitución. Si ustedes analizan el paralelismo con los otros casos que hemos estudiado antes, las mujeres, después que fueron sanadas, después que fueron libertadas de demonios, dice la palabra de Dios, y lo seguían y les servían con sus bienes. En otras palabras, todo lo que ellas poseían lo pusieron en función del Señor, para sustentarlo, para sustentar su ministerio, para darle lo que él pudiera estar necesitando en su peregrinar, en su evangelismo. Amén. No solamente él, sino también sus discípulos. De los 10 leprosos, el agradecimiento trajo a uno de vuelta. Y ese agradecido dice que se postró delante del Señor y le dio gloria y le dio honra y le dio agradecimiento. Entonces, cuando sucede algo, cuando sucede ese encuentro de nosotros con Jesús y de Jesús con nosotros, necesariamente tiene que haber agradecimiento, tiene que haber restitución, tiene que haber arrepentimiento y tiene que haber cambio de actitud. Literal. Más adelante dice el versículo, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. En otra palabra, hecho está. Para esto vine. Para eso vine a tu vida, para cambiarla, para restituir lo que estaba faltando. Vine a tu vida para perdonarte. Vine a tu vida para traerte paz. Vine a tu vida para que aprendas a ser agradecido. Vine a tu vida para que todo lo que tú tienes, que nunca será suficiente para pagar mi sacrificio, lo pongas a mi disposición. Quiero que me sirvas, que me ames con todo tu ser, toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y dice más adelante, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. En otra palabra, porque tú también la mereces, porque tú no eres menos que los otros. Amén. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, el gran error, como les decía, de nosotros como cristianos muchas veces es que
tenemos esta posición santa, perfecta, y creemos que no hay cabida para otros, porque simplemente a nosotros se nos olvida de dónde el Señor nos sacó. Hay veces que tú conversas con hermanos que se olvidaron de dónde Dios los sacó, se olvidaron lo que Dios hizo por ellos, se olvidaron que estaban encaramados en un árbol cuando Él pasó, y el que los miró y tuvo misericordia de ellos fue Jesús. Se olvidaron, amado, de que estaban enfermos y Dios los sanó. Se olvidaron de que eran leprosos espirituales y que Dios los limpió. Amén. Ahí está el misterio. En eso consiste el que nosotros tengamos los pies plantados sobre la tierra y entendamos que cada día de nuestra vida necesitamos ese encuentro. Cada día de nuestra vida tenemos que volver a decirle, Señor, heme aquí, perdóname, límpiame, levántame, restáurame, restituye aquello que la langosta se comió en mi vida. Ayúdame a restituir en otros todo el mal que yo haya podido hacer. Ayúdame a pedir perdón. Enséñame, Señor. Si es necesario que yo como barro sea roto y que tú como alfarero me vuelvas a dar forma, hazlo. Y en ese proceso que puede tomar toda nuestra existencia. Ese proceso se llama santificación. Ese proceso es un proceso de construcción en que todos nos encontramos. Ninguno de nosotros es mejor que ninguno. Todos somos hijos de Abraham, como le dijo el Señor, como dijo el Señor sobre Zaqueo. Todos nosotros tenemos defectos. Todos nosotros cometemos errores. Todos nosotros pecamos. No hay justo ni aún uno. Sin embargo, se nos olvida. Sin embargo, a veces nos encontramos en una posición tan divina como para juzgar a los demás, olvidándonos de que el Señor nos llamó y nos perdonó y que la salvación viene de Él y que tenemos la comisión de hablarles a otros acerca de Él y acerca de su grandeza y de que el grande es Él y de que el bueno es Él y de que el justo es Él y de que el santo es Él. Y Dios quiera que seamos santos como Él es santo, y Dios quiera que nosotros podamos ser perdonadores, y Dios quiera que algún día lleguemos al carácter, a tener el carácter de Cristo en nosotros, y que nuestro estilo de vida sea hacer el bien, y que nuestra forma de vida sea no ir de continuo al mal, sino todo lo contrario, y que nuestros pensamientos estén cautivos en Cristo Jesús, y que nuestros pensamientos sean de bien, y que nuestras obras, porque las obras también son buenas, produzcan fruto para que Dios sea glorificado, no para que nosotros nos engrandezcamos. Entonces, estas son cosas en las que tenemos que reflexionar. No importa si tú eras ladrón, no importa si tú estabas enfermo, no importa si tú eras un leproso. Lo que sí importa es lo que sucede cuando Dios entra a tu corazón. Y lo más importante, yo creo que de todo, es que nosotros aprendamos a decirles a otros lo que Dios ha hecho en nuestra vida, y que lo que Él ha hecho en nuestra vida puede hacerlo en la vida de los demás. De hecho, es un mandato. No tenemos la opción de quedarnos callados. No tenemos la opción de elegir si queremos o no queremos hablar de Jesús, si queremos o no queremos compartir sobre su salvación y sobre su gracia. Es un mandato el que tenemos. Entonces, en esta noche, quería que se llevaran en su corazón esta palabra, quería que atesoraran en su corazón esto. Y siempre pienso en lo triste que es que se nos vaya algún familiar, que se nos vaya algún amigo sin saber del Señor. Y habiendo tenido tantos medios y tantas oportunidades de hablarle a alguien de Jesús, no lo hacemos. Y se nos muere alguien lejos en Cuba, y se nos muere alguien, y nosotros no supimos llevarle el mensaje de salvación. Nosotros no supimos decirle, Dios te ama, y tú no eres bueno porque tú consideras que eres buena persona. Tú necesitas un Salvador. Y ese Salvador es Cristo Jesús, y Él va a transformar tu vida. Y Él no solo va a transformar tu vida, Él va a traer a tu vida, como decía yo la semana pasada, el paquete completo.
el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza, el dominio propio que necesitas para controlar tus emociones, para controlar las situaciones que vienen a tu vida. El Evangelio es vida práctica. El Evangelio es un estilo de vida. No es gravoso, sus mandamientos no son gravosos, no son una cadena. Somos nosotros los que no sabemos vivir a la manera de Jesús. Somos nosotros los que no sabemos traer a nuestra vida cotidiana el estilo de vida de Jesús. Amados, nos complicamos nosotros mismos nos involucramos en contiendas innecesarias, nosotros mismos nos ponemos en condiciones en que no queremos perdonar, nos paramos en una brecha oscura y seca en que decimos, no voy a perdonar porque no quiero, no voy a ceder porque no lo deseo, no voy a no voy a convertirme en esa persona buena que todos pisotean. Y no estamos hablando de eso, estamos hablando del estilo de vida de Jesús. O sea, hacerlo todo a la manera de Jesús. ¿Cómo Jesús resolvería este conflicto? ¿Cómo Jesús respondería en este caso? ¿Cómo actuaría Jesús? ¿Qué haría Jesús en esta situación? Mucho cuidado con menospreciar a algunas personas, mucho cuidado con menospreciar a personas que confesan otra fe, mucho cuidado con juzgar a los que van a otra iglesia, mucho cuidado con juzgar a los que están allá afuera porque tú crees que eres mejor. Mucho cuidado porque tú no eres el dador de la salvación, porque tú no eres el que murió en la cruz. Mucho cuidado. El llamado de nosotros es a predicar el Evangelio, a llevar un mensaje de verdad, de paz y de amor. Está en la decisión de cada persona aceptarlo o no, pero mucho cuidado porque no estamos nosotros en posición de juzgar, ni somos Dios. Somos solamente su instrumento. Es más, somos el instrumento de su paz. Somos llamados a ser pacificadores. Somos llamados a traer su amor. Somos llamados a traer, no solamente a traerla, sino a demostrar su amor, a actuar en amor. Quería en esta tarde-noche también, orar por todas las cosas que están aconteciendo. Hay una hermana que por mensaje ha pedido que oren por su hijo que está en las drogas, que ella dice, llevo muchos años en el Evangelio, he orado, Dios sabe cuántos años llevo orando por él, estoy desesperada, no encuentro la solución, pero nosotros sabemos que Dios siempre está obrando, aunque no lo podamos ver. Y aunque vivamos situaciones difíciles. Vamos a orar por esta hermana y por su hijo. Vamos a estar orando por todos los que están pasando situación de violencia familiar. Veía en las noticias incluso un post que me llamó mucho la atención, donde hay personas que están, como están en cuarentena y viven con personas maltratadoras, están recibiendo golpes y están recibiendo maltrato y estas personas han subido las fotos a un sitio que han habilitado para que ellos puedan enviar mensajes, fotos y pedir ayuda. Entonces, ustedes no son capaces de imaginarse lo que las personas que están siendo maltratadas, incluso niños maltratados en hogares donde los golpean y los maltratan, están pasando en esta cuarentena. A lo mejor tú estás como yo en mi jardín disfrutando del sol, pero hay gente que está en cuarentena encerrada con una persona que es maltratadora, sufriendo maltrato y violencia. Tenemos que orar por esa situación. Por los que sufren problemas y enfermedades de salud mental. ¿Qué decir a esto? Simplemente ser empáticos y pensar en esas personas. Si es difícil para nosotros, imagínense para alguien que padece de ansiedad, de ataques de pánico, que tiene un trastorno bipolar, una esquizofrenia, una enfermedad mental, cualquiera que sea. Vamos a orar por esa situación. Vamos a orar por nuestra tierra, Cuba. La situación en Cuba, como vengo diciendo y denunciando, porque es que ya no lo digo, ya lo denuncio, la situación en Cuba es inaceptable.
inaguantable. Los cubanos están diciendo que si no se mueren de coronavirus, se morirán de hambre. Esa es la situación que hay en mi país ahora mismo. Entonces, inclinemos nuestros rostros, inclinen sus rostros donde están. Vamos a hacer esta oración y después de la oración vamos a leer las promesas para las 17 personas que están conectadas. Amén. Padre de misericordia, te alabamos y te bendecimos, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias porque tú, Dios mío, te detuviste a mirar a cada uno de nosotros y tuviste de nosotros misericordia. Ninguno de nosotros éramos merecedores de tu gracia ni de tu amor, pero a ti te plació amarnos primero, Señor. Y como siempre digo, no hay nada que podamos hacer para que tú nos ames menos o para que tú nos ames más. Gracias, Dios mío, por esta semana, por este mes, por este tiempo que ha transcurrido, Dios. Gracias porque tú nos has mantenido a salvo, Señor. Gracias porque tenemos alimento, porque tenemos techo, Señor. Somos privilegiados, la mayoría de nosotros somos más que bendecidos, porque otras personas, incluso en nuestro mismo país de Inglaterra y donde quiera que estamos, no viven de la manera como nosotros vivimos. Te agradecemos, Señor, por tu misericordia y te pedimos que te acuerdes de aquellos, Dios mío, que están en necesidad. Te pedimos que te acuerdes, oh Dios amado, de los que están padeciendo hambre en este momento, durmiendo, Dios mío, en las calles, sin ninguna condición higiénica, sin ninguna protección. Aquellos, Dios amado, que no tienen quien cuide de ellos, los ancianos que no tienen quien les dé un alimento, los niños que están en las calles, Señor. En esta hora, Padre Santo, te pedimos que te acuerdes de los huérfanos, de las viudas, de los que están sufriendo violencia y maltrato, Señor, en sus hogares. Yo te pido en el nombre de Jesucristo que tú detengas, oh Dios amado, esa ola, Dios mío, de violencia y que tú intervengas, Dios mío, para que ellos puedan ser rescatados y sacados de esa situación, Señor. Pon tu mano poderosa. Mira a los que están, Dios mío, padeciendo enfermedades mentales, Señor. Apiádate de ellos. Aquieta sus espíritus, aquieta sus almas, oh Dios. Permite, Padre Santo, que puedan pasar este tiempo de aislamiento lo mejor posible y que puedan, Dios mío, escuchar de alguna manera y de alguna parte tu palabra, Señor. Escuchar y ser ministrados acerca de ti y de tu amor, Padre Santo. Ponemos a Cuba, a Guatemala, Ecuador, Chile, Perú, República Dominicana, Brasil, Colombia, Argentina, Surinam, todos los países de América del Sur, todos los países de América del Norte, del Caribe, todo el continente europeo, Asia, África, Señor, Australia, la Antártida, todos los confines de la tierra la presentamos delante de ti, Señor. Sabemos que tú tienes cuidado de nosotros y te pedimos misericordia ante esta situación que está viviendo el mundo, Señor. No, sabemos que no lo merecemos, pero tú eres bueno. Detén, por favor, esta epidemia, esta pandemia, Señor. Que aparezca la solución, Dios mío, para este mal y que nuestra vida, que no va a ser la misma, vuelva a una posible normalidad, Señor. Gracias te doy en esta hora. Te pido por esta hermana que me escribió por mensaje, Señor, que ella pide oración por su hijo, que está hace muchos años metido en las drogas. Y yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que así como tú libertaste a esas mujeres, a María Magdalena, de tantos demonios que tenía, tú estés libertando a este joven, Señor amado, de este demonio, de esta enfermedad, de esta desgracia, de esta cadena que son las drogas, Señor, así como también al hijo de mi amigo, allá, Dios mío, donde él está, un padre también atormentado y preocupado. Pon tu mano poderosa, Señor. Pon tu mano de misericordia. Acuérdate, Dios mío, de los padres que claman a ti, Señor, por sus hijos y ten de ellos misericordia. Rompe toda cadena, Señor. Rompe toda adicción en el nombre de Jesús. Bendice, Dios mío, a cada familia, a cada hermano, a cada amigo que se conecta a las transmisiones, Dios amado. Permite que ellos puedan recibir tu palabra y que esa palabra no regrese vacía. Permite, Dios mío, que puedan en este tiempo
que es el tiempo tuyo perfecto, el que tú has preparado y has diseñado, ellos puedan conocerte, Señor. Ellos puedan no solamente conocerte, sino también seguirte, Dios amado, y disfrutar de tus misericordias y de tus promesas. Bendecimos este tiempo, Señor, y te damos gracias. Amén. Gloria a Dios. Vamos, déjenme un momentico buscar las promesas que las tengo aquí cerquita. Y ahora sí me van a tener que ir diciendo los que están, porque yo veo aquí a Malcia, yo veo a Malcia aquí, y que fue la primerita en conectarse, y tengo una promesa para ella muy conocida, Filipenses 4:13. Malcia, tú puedes decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tenemos a Annarelis, Salmo 115:13. Bendecirá a los que temen a Jehová, a pequeños y a grandes. Adelaidita, y me van diciendo si reciben. Lucas 6:23. Gozaos en aquel día y alegraos, porque vuestra recompensa es grande en los cielos. Leila. Salmo 27:3. Aunque un ejército acampe contra mí, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Deja ver a quién más tenemos por aquí conectado. Lidia. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Mateo 5:12. Luisito. Isaías 54:15. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. Y el que contra ti conspirare delante de ti caerá. Yanella. Juan 16:33. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Raúl. Joel 2:27. Mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Ay, se me fue. ¿Quién más? Liumila. Segunda de Reyes 6:16. No tengas miedo porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Tilcia, mi amiga Tilcia desde España. Segunda de Corintios 3:17. Porque el Señor es espíritu y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Vamos a ver a quién más tenemos por aquí. Maye, no sé si todavía estás conectada. Juan 11:25 dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Gloria a Dios. Dianelis. Salmo 37:7. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. ¿Quién más tengo por aquí? Creo que ya no tengo, no sé si alguien más. Anareli, sí, ya le leí a Anareli. Maye. Liumi, creo que ya todos han recibido su promesa. Hermanos, ¿qué les puedo decir? No vamos a dilatar este tiempo, vamos a darle gracias al Señor por su palabra y recordar todo lo que hemos estudiado. Recordar que este es un tiempo, yo siento desde que comenzó toda la pandemia y todo el confinamiento, lo que yo he sentido todo este tiempo es que a paz nos ha llamado el Señor. Este es un tiempo de reconciliación. Es un tiempo donde Dios nos pide que aquietemos nuestra alma y que veamos realmente con los ojos espirituales lo que vale la pena ver. Hay cosas que no merecen la pena, más hay otras que no, como hemos estado en la vorágine de esta vida, no hemos logrado ver con claridad. Este es tiempo de ver más a la familia, de ver más a los amigos. Es tiempo de dedicarle tiempo. Hay gente que me ha dicho, ay, gracias por dedicarme tiempo, gracias por escribirme, gracias por contestar este mensaje y darme un consejo acerca de una necesidad que tengo. Gracias, porque cuando tú respondes un mensaje, cuando tú usas un pedazo, una porción de tu tiempo y se la dedicas a alguien, tú le estás dando lo mejor que tú tienes. Cuando tú le das tiempo a alguien, tú le das lo más valioso que tú tienes porque el tiempo no regresa. Tu tiempo que le dedicaste a alguien no va a regresar, pero hiciste algo bueno, hiciste algo fructífero y eso es lo importante. Creo que Juniel me puso
mi prima Susel también está aquí. Bueno, hay una promesa para Juniel en el Salmo 121:8. Dice, Jehová guardará tu entrada y tu salida desde ahora y para siempre. Y para mis primos en Texas, para mi prima Susel, mi primo Papachi y los niños, dice Deuteronomio 28:7, Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Deuteronomio 28:7. Ya creo que ahora sí dimos todas las promesas. Sí, Juniel, ya te di tu promesa. Gloria a Dios. Vamos a despedirnos ya en esta noche. Casi una hora que estamos ya conversando. Gracias porque se han mantenido conectados. Tenemos el domingo a las 8:30 de la noche. Y la semana que viene normalmente tenemos estudio bíblico miércoles 8:30 con el hermano Daniel. Viernes con esta servidora 8:30. Y domingo, servicio en que nos conectan varios de los hermanos. Ahora le mando su promesa a Ashley. Ahora mismo le mando su promesa a Ashlita. Y los domingos también, siempre 8:30 de la noche, hora de Inglaterra. Yo sé que entonces en América, pues es 3:30 de la tarde. Ashley, tu promesa dice en 2 Corintios 7:15, mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a la oración que se haga en este lugar. Así que Ashley, ya sabes que cuando ores, el Señor va a estar escuchando y va a estar viendo las dos cosas. Amén. Gloria a Dios. Un beso gigante para todos y nos vemos el domingo, Dios mediante, a las 8:30 de la noche. Que el Señor les bendiga en abundancia y que el fin de semana sea perfecto, sea hermoso y sea de comunión de los unos con los otros. Que sea un tiempo en familia bendecido y que haya paz. Que la paz de Dios repose sobre cada uno de nosotros. Amén. Un beso, bendiciones.